Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Hoy día voy a hablar del debate que se produjo entre analistas de seguridad con anterioridad al inicio de la contraofensiva ucraniana en ese país. El debate entre escépticos que creían que las probabilidades de éxito de esta contraofensiva eran limitadas y optimistas que creían que la probabilidad de éxito era mayor que la estimada por los escépticos. Y voy a tratar de ver ese debate a la luz de lo que viene ocurriendo ahora que ya se inició formalmente la contraofensiva ucraniana, concluyendo que probablemente, esto no va a ser del agrado de muchos, pero probablemente sea temprano para emitir un juicio categórico sobre las perspectivas de esta contraofensiva. El argumento de los escépticos era el siguiente, ¿no? Es poco probable que Ucrania recupere en esta contraofensiva la mayor parte del territorio que perdió desde el inicio de la actual guerra en febrero de 2022. La razón o las razones de ello serían que hay diferencias muy significativas entre la ofensiva ucraniana en curso y la ofensiva ucraniana que se llevó a cabo en 2022 entre septiembre y noviembre de ese año, que, digamos, logró recuperar parte de Kharkov en el noreste de Ucrania y la ciudad de Jersón en el suroeste. ¿Por qué hay diferencias entre lo que ocurre ahora y lo que ocurrió entonces? Porque eso ocurrió antes de que se desplegaran en el frente las tropas que movilizó desde septiembre del año pasado el gobierno ruso. Primero hubo una movilización presumiblemente de hasta 300.000 efectivos y luego hubo una movilización adicional de 147.000 efectivos. Entonces hay mucha mayor reserva para contener este ataque que durante la ofensiva del último trimestre del año pasado. En segundo lugar, en ese entonces Rusia no había tenido tiempo de construir defensas profundas en los territorios que capturó. En esta ocasión sí lo ha hecho. Ha desplegado unos 800 kilómetros de líneas defensivas que además son triple línea, es decir, hay una primera línea defensiva que es básicamente compuesta por conos de hormigón, pero a esa le suceden dos líneas más que tienen trincheras, fosos antitanque, posiciones de artillería para contrarrestar los avances ucranianos, y que esto supone el tipo más difícil de operación militar, es decir, las operaciones conjuntas contra defensas profundas que cuentan además con reservistas, es decir, defensas que tienen varias líneas defensivas a lo largo de kilómetros de ancho y que en caso de ser sorteadas, escenario ya de por sí complicado, sin embargo, Rusia contaba con reservistas que podía desplegar en aquellos lugares en donde las líneas de contención estuvieran cediendo para evitar que finalmente las atravesaran las tropas ucranianas. Eh, y que claro, las operaciones conjuntas contra defensas profundas que cuentan con reservas son el tipo de operaciones más difíciles porque necesitan sincronización. No puede haber un avance temprano cuando las defensas aún son operativas, ni demasiado tarde cuando las reservas refuerzan las posiciones que están a punto de ser vulneradas. Ucrania, según esta perspectiva, solo había realizado hasta ahora operaciones secuenciales, es decir, por ejemplo, primero ataques de artillería, seguidos luego por un avance de blindados, pero no operaciones conjuntas en donde infantería, artillería, blindados, defensa antiaérea, aviones de combate se despliegan de manera simultánea, ¿no? Para operar de manera conjunta.
Además, para sortear estas defensas se requeriría, según la doctrina militar en campo abierto, de una superioridad en efectivos de 3-1, superioridad con la que no contarían las tropas ucranianas, y que un siglo de experiencia tratando de sortear este tipo de defensas mostraba que cualquier avance iba a ser lento y costoso. Eh, Algunos hicieron notar que en la primera guerra del Golfo había trincheras fortificadas y, digamos, sucesivas, pero estas fueron destruidas merced a la superioridad aérea con la que contaban los aliados liderados por Estados Unidos. El punto es que Ucrania no cuenta con superioridad aérea. Los optimistas creían que había diferencias con esos casos en el pasado a los que solían apelar los pesimistas, ¿no? O los escépticos como referencia. Por ejemplo, que ha habido avances tecnológicos que le permiten, en este caso con ayuda occidental a Ucrania, tener la capacidad de atacar objetivos con mayor alcance y precisión que en cualquier época en el pasado. Ya tenía Ucrania baterías HIMARS con 80 kilómetros de alcance que crearon zozobra en la retaguardia rusa detrás de la línea del frente, atacando centros de comando y control y centros de abastecimiento logístico. Y que por eso Rusia replegó a más de 80 kilómetros de distancia el alcance de las baterías HIMARS, tanto los centros de comando y control como los centros logísticos, pero que ahora, digamos, las fuerzas ucranianas tenían baterías con mayor alcance y entonces podían seguir alcanzando, pese al repliegue, centros de comando y control y de logística rusos. Además, los optimistas decían, bueno, además mencionan, dicho sea de paso, que la artillería de precisión fue fundamental para destruir las defensas de los búnkeres que el movimiento talibán construyó en Afganistán en 2001. Y, digamos, si bien no cuenta con superioridad aérea, Ucrania sí cuenta con armamento de mayor alcance y precisión que el armamento ruso. Además, los optimistas creen que solo se requiere una superioridad numérica de 3-1 en aquellos puntos en donde Ucrania decida lanzar su ofensiva, no en el conjunto de la línea del frente. O sea, no tienes que tener una superioridad de 3-1 en 800 kilómetros de defensas rusas, sino solo en los puntos en donde decida atacar Ucrania. Y que Ucrania, para conseguir superar estas defensas, debe tener una, digamos, una capacidad de sorprender al rival, capacidad que ya habría demostrado en el pasado en la ofensiva de Kharkov, por ejemplo, ¿no? De el último tercio del año pasado. Además, en el plano de la tecnología, los optimistas decían que precisamente conociendo el tipo de defensas que Rusia ha construido en el terreno, las fuerzas de la OTAN han brindado a Ucrania armamento para enfrentar ese tipo de posiciones defensivas. Vehículos y explosivos que pueden abrir vías entre los conos de hormigón, carros con palas o cargas explosivas que puedan detonar minas, blindados con puentes desplegables para sortear trincheras y fosos antitanques, etc. Ahora, algunos creen que las primeras semanas de la contraofensiva ucraniana le estarían dando la razón a los escépticos que no creían que Ucrania iba a tener logros significativos en esta contraofensiva. Si bien los primeros indicios desde el frente parecen coincidir con esta perspectiva, yo añadiría, sin embargo, que probablemente sea muy temprano para sacar conclusiones. En todo caso, es claro que el avance es más lento de lo esperado, y el propio Zelensky, presidente de Ucrania, lo ha admitido públicamente.
Dicho sea de paso, los pueblos capturados por Ucrania en 3 a 4 semanas de combates suman una población de menos de 3.000 habitantes, o sea, no son posiciones significativas. Y algunas fuentes de inteligencia abierta sugieren que Ucrania ha sufrido pérdidas significativas en estas primeras semanas de la ofensiva. Los críticos de esta posición escéptica, sin embargo, harían notar cosas como la siguiente. La abrumadora mayoría de los tanques provistos para formar brigadas de combate por fuerzas de la OTAN no han sido desplegados en el campo de batalla aún. Es decir, probablemente los ataques ucranianos sigan siendo lo que en inglés llaman probing attacks, o sea, ataques que buscan, uno, obligar al enemigo a dispersar sus reservas en el conjunto de la línea del frente, precisamente porque al ser atacado por distintos flancos, no saben con certeza dónde concentrarlas, porque no saben dónde va a venir el ataque fundamental de los ucranianos, aunque es muy probable que sea en el sur. Pero en segundo lugar, estos ataques, más que tratar de romper la línea del frente, lo que quieren es establecer el grado de resistencia que encontraría el ataque fundamental que todavía no ha llegado por parte de las tropas ucranianas, ¿no? En segundo lugar, si bien es cierto que es muy difícil superar posiciones defensivas profundas, es decir, donde hay varias cadenas de defensas a lo largo de un ancho de varios kilómetros, tras las cuales además hay reservistas que pueden ser movilizados, para así decirlo, con el fin de tapar los agujeros que pudieran abrirse en las líneas defensivas. Si bien todo eso es cierto, hay que recordar que nada es más difícil que vencer la primera línea defensiva, pero que además una vez vencida la última línea defensiva, ahí es cuando el avance se vuelve un avance fulminante sobre el terreno. Es decir, en la primera etapa de una ofensiva el avance es lento, sí, sin duda, y costoso, pero una vez que se rompen las líneas defensivas del enemigo, ya virtualmente no hay nada que pueda detener el avance. Entonces, y estamos en las etapas iniciales. Por ejemplo, el ejemplo que ponen algunos es el caso más conocido probablemente en la historia, el desembarco en Normandía. El desembarco que abrió un frente occidental contra la Alemania nazi en la Europa continental. Y ahí lo que ocurrió fue que en el primer día, cuando las tropas de la OTAN intentan desembarcar para abrumar a la primera de varias líneas de contención alemanas, solo en el primer día las fuerzas aliadas pierden 4.400 soldados. Muertes estamos hablando, más un número superior a los 6.000 heridos, solo en un día de combate. Y que además el desembarco en Normandía se produce el 6 de junio de 1944 y no hay avances significativos en el terreno hasta agosto del mismo año. Es decir, toma unos 2 meses vencer la última línea de defensa alemana, pero a partir de ahí el avance aliado es fulminante, ¿no? Entonces, reitero, dado que estamos en las etapas iniciales de la ofensiva ucraniana, es muy temprano para llegar a un juicio categórico sobre lo que está por venir, ¿no? Y lo que está pasando incluso ahora, ¿no? En la propia ofensiva contra Jersón, de la que hablé hace un minuto, la primera etapa de la ofensiva no fue muy bien para Ucrania. Ahora se olvida eso, porque todos recordamos el avance fulminante que se produce entre septiembre y noviembre. Pero los primeros ataques empiezan a inicios del verano boreal, ¿no? El verano del hemisferio norte, y no logran avances significativos. De hecho, precisamente porque no hay capacidad de avanzar sobre Jersón, es que Ucrania luego lanza una ofensiva en Kharkov, en otro lugar totalmente alejado de territorio ucraniano, y ahí logran avances significativos. Mientras en Jersón, en lugar de tratar de capturar la ciudad, lo que hacen es bombardear sistemáticamente
los centros de comando y control y logísticos rusos y la artillería para debilitar la capacidad de resistencia del ejército ruso cuando venga la ofensiva. Y cuando la ofensiva vino, las fuerzas rusas se replegaron, precisamente porque habían perdido la capacidad de reabastecerse en la ciudad. Solo entonces, a partir de septiembre, se produce este avance que ya habíamos mencionado en Jersón y en Kharkov. Entonces, digamos que, reitero, no es evidente que la contraofensiva ucraniana esté yendo mal o haya fracasado, aunque claramente está teniendo problemas, solo que mi único punto es que esos problemas cabían dentro de lo previsible y no son en sí mismos un juicio o una base para juzgar cuál puede ser el desenlace de esta contraofensiva. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.